Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión para indicarles la información que he logrado conseguir de un computador portátil Asus B1440F y también se le puede llamar P1440F. Este es un equipo como especial porque trae algunas cosas que para este tiempo ya no las trae ningún equipo. Puede utilizarse como para uso empresarial porque, como les comento, viene con varios accesorios, varias conexiones y lógicamente que también nos sirve como para el hogar, para el trabajo personal de uno, o sea, para la universidad, para el colegio, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a mirar este video para encontrar cuáles son todas esas características de este equipo. Y recuerden que este video está hecho por capítulos por si de pronto quieren ir a ver la parte que en realidad a ustedes les interesa. Entonces, bueno, ya tenemos el equipo en su caja, en la mesa de trabajo, para empezar a mirar todo lo que he conseguido averiguar de este computador. Pero antes de continuar, pido disculpas por un mensaje de uno de nuestros patrocinadores. ¿Quieres activar tu sistema operativo Windows o tu suite de Microsoft Office de manera legal, económica y rápidamente? Entonces les presento a CaseFan. Son una tienda de venta de licencias originales para varios productos, incluido varias versiones y ediciones de Windows y Office. Por ser licencias OEM, se van a ligar a la placa base, por tanto, si se cambia la placa base, la licencia se perderá. Son muy económicas aplicando los códigos de descuento que voy a dejar en la descripción del video y lógicamente el enlace de entrada a su página web. Lo único que tenemos que hacer es buscar el producto que nos interesa, agregarlo a la cesta, colocar el código de descuento y tramitar el pago. Tienen varios medios de pago. El número de licencia te llega a tu correo electrónico, el que hayas puesto en el momento de la compra, y entonces ya lo puedes introducir en tu equipo. Gracias a CaseFan por patrocinar este video y a los usuarios que compren su licencia original, pues si lo hacen con estos códigos de descuento están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido. Primero que todo vamos a mirar qué es lo que hay dentro de la caja. Entonces por aquí ya la tenemos. Levantamos aquí un poquito esta parte y por aquí ya nos encontramos con el equipo. Por aquí tenemos este hueco por aquí para nosotros poder retirar el equipo. Por aquí tenemos unos documentos, un CD de instalación, otro documento. Vamos a mirar qué tiene por acá, por este lado de acá, y tenemos este que es el cable de poder del adaptador. Ya lo vamos a mirar más de cerca. Y por el lado de acá también tenemos otro compartimento y acá tenemos el adaptador de corriente. Y por aquí ya no tenemos nada más. Y por aquí tenemos la guía de configuración o manual del usuario, que viene bien básico, indicándonos las partes del equipo, que cómo debemos conectarlo. Bueno, aquí trae una información que no es tan relevante, la verdad. Vamos a mirar todo esto en este video. Por aquí tenemos también el documento de garantía, donde nos indica pues qué tenemos que tener en cuenta por si de pronto tenemos un problema con el equipo y tuviéramos que hacer uso de la garantía por un defecto de fabricación. Y por último, por aquí tenemos un CD donde podemos encontrar los controladores para el sistema operativo Windows 10. Por aquí tenemos el cable de poder tipo Trevor, es redondo, la medida es de 90 centímetros, por aquí tiene esta protección y por acá tenemos esta correa tipo velcro que ata pues este mismo cable. Por aquí tenemos el adaptador de corriente, es cuadrado de color negro, tiene un tamaño mediano pues comparado con otros adaptadores de corriente, pesa 75.4 gramos. Vamos a quitarle este empaque, que es obligatorio quitarlo porque cuando se va a utilizar el equipo este adaptador de corriente se empieza a calentar y si nosotros le dejamos este plástico no va a haber una buena refrigeración del calor, por tanto este adaptador podría sufrir algunos daños. Entonces bueno, vamos a quitar esto de aquí para mirarlo mejor. Listo, bueno, por aquí tenemos marcado e impreso que es de 65 vatios, no sé si lo alcancen a mirar ahí ya se mira, 65 vatios. Por acá tenemos la entrada del cable de poder, no tiene ninguna luz LED que indique cuando se conecta el cable de poder acá. Y por acá abajo tenemos la información del adaptador de corriente y entre esa información nos damos cuenta que la marca lógicamente es Asus, el modelo es el ADP-65GD, la corriente de entrada es de 100 voltios a 240 voltios
y su corriente de salida es de 19 voltios por 3.42 amperios para un consumo máximo de 65 vatios, como ya les había dicho. Tiene esta goma de protección que ya sale el cable por aquí. Por acá tenemos el cable, que es un poquito delgado, pero se le nota que es de una buena construcción. La medida de este cable es de 1 metro con 60 centímetros. No tiene el filtro del núcleo de ferrita y sí tiene un cable tipo velcro para ajustar el cable, para alargarlo, para recogerlo. Y por acá ya llegamos a la punta, que tiene una medida de 4.5 milímetros por 3 milímetros y su forma, como se pueden dar cuenta, es en L. Por aquí ya tenemos el computador, está dentro de esta bolsa blanca que es como de tela. Vamos a retirarlo de aquí. Listo, ya lo tenemos por fuera. Entonces miramos que su color es como gris, como azul, como oscuro. El logo de Asus se encuentra por aquí en el medio. También vamos a hablar un poquito de sus medidas. Así a lo ancho tenemos 34 centímetros o 13.3 pulgadas. De fondo hasta acá tenemos 25 centímetros o 9.84 pulgadas. Y de alto aquí en esta parte tenemos 2.32 centímetros o 0.78 pulgadas. En el peso tenemos 1.6 kilogramos o 3.42 libras. Su batería es interna de polímero de litio de 4 celdas a 44 vatios hora. Asus no nos da ningún reporte de cuánto puede durar la batería, pero con la experiencia que yo tengo, o sea, ya lo puse a prueba el equipo, y la duración de la batería mirando videos en YouTube con el brillo de la pantalla al máximo, el sonido al 50% y duró aproximadamente 5 horas, aunque ese tiempo también depende de otros aspectos como la configuración de la energía, programas que estén abiertos adicionalmente, el brillo de la pantalla y pues entre otras configuraciones. Después, cuando llegó a un 10%, entonces cargué el equipo hasta un 100% y desde el 10 hasta el 100% se me demoró en cargar 1 hora y 50 minutos. Este equipo lo podemos encontrar con procesadores Intel de la 10ª generación y de la 8ª generación. Voy a nombrar esos procesadores para que los tengan en cuenta y si quieren más información pues ya tendrían que buscar de manera individual y separada cada procesador con el que posiblemente lo compren. Primero que todo tenemos el Intel Core i3 8145U y también puede venir con el Core i3 10110U, que viene a ser el de la 10ª generación. También lo podemos conseguir con el Intel Core i5 8265U, que va de la 8ª generación, y también lo podemos conseguir con el Intel Core i5 10210U, que es de la 10ª generación, y también lo podemos conseguir con el procesador Intel Core i7 8565U, que es de la 8ª generación, y también lo podemos conseguir con el procesador Intel Core i7 10510U, que es de la 10ª generación. Con cualquiera de estos procesadores puede venir acompañado de un chip de video integrado en el procesador de Intel UHD 620 y no puede venir acompañado de unos gráficos independientes. En la memoria RAM tenemos una memoria RAM integrada en la board, es una DDR4-2667 de 4 GB y también tenemos una ranura adicional para instalar otra memoria RAM ahí. En el almacenamiento tenemos un puerto M.2 que usualmente este equipo no lo trae ocupado, y si tenemos un disco duro de 1 TB, que ese sí lo trae incluido, que puede ser de 1 TB. Por tanto se recomienda la instalación de esa unidad de estado sólido en ese puerto M.2 para darle una buena velocidad. En el sistema operativo este equipo puede ser compatible con Windows 10 de 64 bits y también es compatible con Windows 11, lógicamente de 64 bits. Si necesitan los controladores para cualquiera de estos dos sistemas operativos, ahí en la descripción del video dejo el enlace para que vayan a descargar esos controladores. Ahora estamos en la parte inferior del equipo. El material es en pasta de color negro, tiene unas 4 gomitas por aquí, 2 acá arriba, 2 acá abajo, para evitar de que el equipo se mueva de la posición donde esté, y también permite que entre por aquí aire para que sea expulsado por esta parte de acá por el ventilador interno, y eso permita pues que enfríe el equipo por dentro.
Por acá arriba tenemos una etiqueta impresa donde nos indica la marca, la referencia, el serial del equipo, el voltaje, el amperaje con el que trabaja y entre otras cositas pues que ya no son relevantes. Por aquí tenemos esta tapa que si nosotros la retiramos podemos tener acceso a la ranura para la memoria RAM adicional y también tenemos acceso al puerto M.2 para la instalación de una unidad de estado sólido. Y por el lado de acá, por aquí estos agujeros, tenemos los altavoces internos de 1.5 vatios de potencia. Ahora estamos en la parte izquierda del equipo. Primero que todo por aquí tenemos el puerto para la conexión del adaptador de corriente. Después tenemos un puerto VGA para la conexión de una pantalla adicional. Por aquí tenemos la rejilla de ventilación por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo y que será expulsado por el ventilador interno. Después tenemos un puerto HDMI 1.4 para la transmisión de audio y video en alta definición hasta en 4K. Después tenemos un puerto de red LAN RJ45 para la conexión a la red o a internet por cable. Y después tenemos 3 puertos USB 3.1 de primera generación tipo A. Ahora estamos en la parte derecha del equipo y primero que todo empezamos desde acá. Tenemos la ranura para cables de seguridad Kensington. Después tenemos la unidad de DVD que en otros casos también puede ser un CADI para conectar internamente un disco duro. Después tenemos un puerto de audio combinado para la conexión de altavoces externos, auriculares con micrófono y no es compatible con micrófonos independientes. Y por último por aquí tenemos un puerto USB 2.0 tipo A. Ahora estamos en la parte de atrás y por acá pues no tenemos nada, simplemente las bisagras. Ahora estamos en la parte frontal del equipo. Por aquí primero que todo tenemos un lector de tarjetas SD. Después tenemos unos LEDs indicadores. El primero de aquí es una luz LED que indica el estado del equipo, que cuando se enciende de color blanco, eso indica que el equipo está encendido, lógicamente. También puede estar de color blanco parpadeando y eso indica que el equipo está en modo de suspensión. Después tenemos una luz LED que indica el estado de carga de la batería, que cuando está de color verde eso indica que el adaptador de corriente está conectado y que la batería está completamente cargada. También puede estar de color naranja y eso indica que el adaptador de corriente está conectado y la batería se está cargando. También puede estar de color naranja parpadeando y eso indica que el adaptador de corriente no está conectado y que el nivel de carga de la batería es crítico, o sea, del 10% hacia abajo. También puede estar apagado y eso indica que el adaptador de corriente no está conectado y que el nivel de carga de la batería está entre el 11% y el 100%. Después tenemos una luz LED que indica la actividad del almacenamiento, que cuando se enciende de color blanco eso indica que hay una lectura o una escritura en el almacenamiento. Después tenemos una luz LED que indica el estado del modo avión, que cuando se enciende de color blanco eso indica que el equipo está habilitado el modo avión. Por tanto, tiene deshabilitada la tarjeta de red que incluye la red Wi-Fi y el Bluetooth. También puede estar apagado y eso indica que el modo avión no está activado. Por tanto, la función Wi-Fi y Bluetooth sí deben estar funcionando. Y por acá también tenemos otra luz LED que indica el estado de las mayúsculas, que cuando se presiona la tecla block mayúsculas, este LED se va a encender de color blanco y eso indica que están habilitadas las mayúsculas. Luego se puede volver a presionar y ese LED se va a apagar, quedando habilitadas las minúsculas. Y por último, aquí en el medio tenemos una pestaña por aquí que nos sirve para nosotros poder levantar la pantalla para empezar a trabajar. Bueno, como nos pudimos dar cuenta por todos los lados que miramos, lo único que no tenemos es un puerto USB tipo C, que para estos tiempos ya la mayoría de equipos lo tienen. Y lo que sí tenemos integrado es un adaptador de red Wi-Fi 4, posiblemente de doble banda o de una banda. Ahora sí, ya vamos a abrir aquí. Vamos a testear sus bisagras. Están un poquito apretadas, pero a la vez no tanto. Yo creo que esa presión está bien. Vamos a mirar esas bisagras hasta donde dan la pantalla hacia atrás y nos podemos dar cuenta que se puede abrir el equipo hasta en 180 grados. Entonces, bueno, subimos nuevamente esta parte aquí, la dejamos ahí en esta posición para mirar
más lo de adentro. Por aquí tenemos este protector que nos sirve para que el teclado no se plasme en la pantalla pues con el tiempo de que lo cerremos. Por tanto, este protector se recomienda que lo sigamos colocando aquí cuando nosotros guardemos el equipo. Entonces, bueno, por ahora lo vamos a retirar para mirar lo de acá adentro. Por aquí tenemos la pantalla, no tiene bordes delgados como últimamente se ha presentado en los equipos pues más modernos. Esta pantalla es de 14 pulgadas o 35.6 centímetros. Recuerden que esa medida se la mide en diagonal desde aquí hasta acá. La resolución de esta pantalla la podemos conseguir con 1366 x 768 en HD y también lo podemos conseguir con 1920 x 1080 en Full HD. Para la investigación que hice sobre este equipo no encontré cuántos nits tiene esta pantalla. Su tasa de refresco es de 60 Hz con antirreflejos. Tiene 5 gomas, 2 por aquí, 2 por acá, una acá, para que cuando se cierre la pantalla pues tratar de evitar el rozamiento del teclado con la pantalla. El logo de Asus se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Su relación de aspecto es de 16:9 y esta pantalla no es táctil. Arriba de la pantalla tenemos por aquí su micrófono integrado, por acá tenemos su cámara web integrada y una luz LED aquí al lado de la cámara que se enciende de color blanco cuando esta cámara está en uso. Por aquí tenemos el teclado tipo Isla. Las teclas son de color negro, las letras son de color blanco. Esas letras están en modo cursiva. Los lados, los bordes por acá es del mismo color de la parte de encima del equipo y tiene un grabado como rayado verticalmente por todos los lados, todas estas partes de acá. El material es en pasta o plástico y este teclado pues está hundido un poquito también para evitar el rozamiento del teclado con la pantalla. Este teclado no cuenta con retroiluminación. La tecla F y J sí poseen una lineecita para nosotros poder encontrar esas teclas con el tacto. El Enter de acá es en línea, no es en L como en otras ocasiones. La tecla mayúscula está por aquí, que no posee el LED indicador aquí en la tecla como usualmente pasa, pero lo tenemos, ya saben, en la parte de enfrente del equipo. Por acá arriba tenemos las teclas de función que en este caso funcionan como F1, F2, F3, así hasta el F12, y si queremos que funcionen los accesos directos que están por aquí tenemos que hacer la combinación de la tecla Fn con los de acá arriba. Entonces, por ejemplo, Fn con F1 da la opción de suspensión, con F2 da la opción del modo avión. Después pasamos hacia acá, que esta tecla es para bajar la luminosidad de la pantalla, esta es para subir la luminosidad de la pantalla, esta es para apagar la pantalla, esta es para administrar las pantallas, ya sea conectadas por el cable HDMI o por el puerto VGA. Recuerden que sí podemos conectar pantallas al mismo tiempo en VGA y en HDMI para que en total pues tuviéramos hasta 3 pantallas, incluida la que tiene el equipo. Por acá tenemos la tecla para deshabilitar y habilitar el panel táctil por si de pronto estamos redactando algún texto y se nos presiona pues con la muñeca, parte de acá del panel táctil, entonces a veces necesitamos deshabilitarlo para poder redactar, y con esta tecla de acá pues podemos deshabilitar ese panel táctil. Por acá tenemos para deshabilitar el sonido general del sistema, por acá tenemos para bajar el sonido general del sistema, y por acá tenemos para subir el sonido general del sistema, y por acá tenemos la aplicación de la calculadora. Por tanto, como les decía, este es un equipo más que todo dirigido para empresas. Y también tenemos por acá en las teclas de navegación unos iconos que nos indican la parte multimedia, que es por ejemplo para arriba, o sea, combinándolo con Fn es para parar la canción, el video, lo que tengamos ahí activo. Este es para colocar pausa y play, adelantar y atrasar. El botón de encendido y suspensión está en la parte izquierda superior, no posee ninguna luz LED que indique si el equipo está encendido o está en suspensión, porque lo tenemos aquí enfrente del equipo, ya lo miramos anteriormente en este video. Y por aquí, por el teclado, pues nada más que indicarles. Abajo del teclado tenemos el reposamanos, en el medio tenemos el panel táctil o touchpad, que es compatible con multigestos. Su clic derecho e izquierdo está incluido en el panel táctil, es un poquito grande, casi cuadrado,
En la parte derecha, por acá tenemos el sensor de huellas dactilares y por aquí tenemos este grabado de Asus Pro, y después vamos a la parte izquierda del reposamanos y por aquí tenemos el sticker del procesador, que en este caso es un Intel Core i3 de la 10ª generación. También nos indica que tenemos un puerto HDMI y por aquí tenemos el sticker de Energy Star, que nos dice que este es un equipo de bajo consumo de energía o que está regulada esa energía. Bueno, ya miramos todas sus partes externas del equipo, entonces ahora vamos a encender el equipo para mirar más o menos cuánto se demora. Hay que tener en claro que en este equipo yo ya le instalé una unidad de estado sólido adicional en el puerto M.2. Esto es obligatorio para este equipo para que pueda iniciar de esta manera y para que pueda funcionar correctamente, porque con el disco duro que ya tiene incluido, si le instalamos Windows 10 o Windows 11 ahí, no vamos a tener un buen desempeño, va a estar súper lento. Entonces, como les digo, es obligatorio la instalación de la unidad de estado sólido en ese puerto M.2, que podemos encontrar pues retirando la tapa que está externamente por debajo del equipo. Entonces, bueno, ya he iniciado el equipo, ahora sí vamos con otro tipo de pruebas. Ahora vamos con la prueba de los altavoces del equipo, pero antes de hacerlo sonar les comento que ya tengo instalado el controlador del sonido, el que recomienda Asus en su página oficial. Esto es muy importante para que los altavoces se desempeñen con normalidad y demuestren pues todas sus características. También les comento que el sonido del reproductor está al 100% y también el sonido del sistema también está al 100%. También les comento que ya en el reproductor tenemos una canción de YouTube que usualmente está en esa biblioteca, que me parece que es una buena opción para escuchar esos altavoces y darnos cuenta en realidad cuál es su calidad. También les comento que no es lo mismo escuchar el sonido de estos altavoces a través de este video que escucharlo en vivo, por tanto ya saben que les voy a dar una breve información de lo que se escuche de estos altavoces pues con esta prueba que vamos a hacer. Entonces la tengo adelantada la canción un poquito en la parte donde más se desempeña la canción, entonces aquí vamos a despausar para escuchar estos altavoces. Bueno, yo creo que es suficiente lo que escuchamos de estos altavoces y les puedo decir que me ha sorprendido este sonido. Se escucha bien el bajo, los brillos, suena muy fuerte, no se distorsiona, incluso pues habiendo tenido el 100% del volumen en el reproductor y en el sonido principal, aunque ya saben que les recomiendo bajarle un poquito. Más o menos en este equipo podría ser a un 80% para que las bobinas de los altavoces pues no se vayan a desprender con el tiempo. Sin embargo, les comento en general que estos altavoces me han parecido excelentes. Ahora estamos en la prueba de la cámara para mirar su calidad, a ver qué tal está. Entonces, bueno, primero que todo alcanzo a mirar que tiene bastante ruido en la parte de atrás. En la parte de adelante estoy bastante contrastado. Tengo que comentarles que tengo una luz aquí enfrente, unas dos luces acá a los lados, están bajitas ahí, pero esa es la recomendación para ustedes, que siempre tenemos que tener una buena iluminación para que nos dé una buena calidad pues de la imagen. También les comento que esta cámara no tiene la misma calidad que la de un celular, para que lo tengan en cuenta. Las de los celulares pues lógicamente que son más calidosas. También les comento que estoy a una distancia prudente para manejar el teclado, estoy más o menos como unos 40 a 50 centímetros de la cámara y pues ahí ya estoy cómodo para teclear. Entonces ahí ya miramos el encuadre que hace y me parece que está bien, me alcanza a coger los hombros, el rostro, todo normal. No es como esas cámaras que te acercan y te colocan ahí o que te alejan demasiado. Entonces me parece que la distancia que tiene esta cámara es buena. Entonces pues sí serviría para videoconferencias, clases en línea y ese tipo de cosas. También les comento que lo que acaban de escuchar o lo que están escuchando es del micrófono integrado del equipo, para que sepan más o menos ahí cómo suena. La calidad del sonido en realidad no es tan buena, pero sí alcanza a recepcionar bastante la voz, entonces
no tendríamos problema para que nos entiendan en el momento de una videoconferencia o una videollamada. Pero he tenido otros equipos en el canal que se escucha un poquito grueso y se escucha bien calidoso, pero en este caso no es tan bueno el micrófono, pero sí se alcanza a escuchar pues correctamente. Entonces esa ha sido la prueba de la cámara web y del micrófono integrado. Ahora estamos con la temperatura mínima que puede mostrar este equipo. Por aquí tenemos el programa de AIDA64, que es el que nos va a ayudar a mirar esa temperatura. Entonces por aquí en esta parte tenemos el uso de la CPU, a ver cómo está trabajando. Entonces miramos que aquí dice 17, 20%. Eso indica que está trabajando, pero un poquito, porque pues tenemos un capturador de pantalla ejecutándose, también está este programa ejecutándose y otras cositas en segundo plano. Por tanto nos va a dar una temperatura mínima, debería estar más acá abajo, pero bueno, ahí está bien. Y ya lo vamos ejecutando durante un tiempito, más o menos unos minutos, unos 2 minutos, y por aquí ya nos indica la temperatura, que dice que ahora está en 49, 47 grados Celsius. Por aquí también nos lo indica. Voy a apagar aquí y listo. Aquí nos está indicando, miren, las temperaturas que ha tenido hace unos minutos. También les comento que pues como no está trabajando, entonces lógicamente que el ventilador, la verdad, no lo alcanzo a escuchar, porque el ventilador usualmente se activa cuando hay un calentamiento del equipo, y en este caso, como no se está calentando, lógicamente que no se ha activado, o sí se ha activado pero levemente. También nos vamos a ayudar aquí de la pistola térmica para verificar sus temperaturas externamente. La encendemos y vamos a mirar a ver dónde tenemos temperaturas. Por aquí tenemos 29, que son normal, 28, 30. Por aquí más o menos yo creo que está el procesador, ahí está en 33, y por acá es por donde sale el aire expulsado por el ventilador, está en 31. Entonces aquí únicamente en esta parte podemos darnos cuenta que está en 33, y es porque yo creo que por aquí más o menos está el procesador. Eso lo vamos a mirar más tarde cuando miremos la información de la parte interna. Pero bueno, esos 33 grados son normales. En realidad si colocamos nosotros las manos aquí para trabajar, prácticamente esto está a una temperatura buena para trabajar. Entonces esa ha sido la temperatura mínima de este equipo. Ahora estamos con la temperatura máxima que puede demostrar este equipo. Puse a trabajar el procesador al 100% un buen rato, ya van 4 minutos aproximadamente, y aquí vemos esta tirilla roja, que esto indica que hubo un estrangulamiento en el procesador. Eso que indica que el procesador le tocó de bajar su potencia para evitar de que llegue a unas temperaturas pues más altas. Entonces por aquí estamos mirando que empezó a subir cuando lo coloqué, y después ya se estabilizó por aquí en 92, 83% por aquí, y ya no subió más ni bajó más. Entonces eso indica que hasta ahí esa es la temperatura máxima, que también la podemos evidenciar acá. Dice 90 grados Celsius, la verdad eso es bastante. El ventilador pues también ya se activó, ya lo estoy escuchando. No se escucha tan fuerte, pero sí se alcanza a escuchar pues normalmente. Y nuevamente pues nos vamos a ayudar de la pistola térmica a ver cómo nos va. Primero pues voy a tocar pues con las manos, y se alcanza a sentir el calor un poquito aquí. Pero para trabajar no creo que nos incomode mucho, la verdad. Podemos trabajar normalmente. Y bueno, vamos a ayudarnos por acá. Estábamos mirando que aquí es donde se calienta más, entonces por arriba, por aquí 38 alcanzamos a mirar. Miren, ahí está, 40 grados, 41. Por aquí es más o menos donde se siente más la temperatura. Por acá ya está la temperatura normal, así como podemos ver aquí donde más se calienta. Sí, está un poquito abrigado, pero no es impedimento, o digamos no estorba para que nosotros podamos seguir trabajando. Lo otro que hay que tener en cuenta es que no todos vamos a trabajar al 100% como en este caso. Por lo general nosotros trabajamos, como es para oficina, la verdad nosotros podríamos trabajar hasta un 60, máximo un 70%. Entonces esta temperatura en realidad no se va a mirar pues con el uso normal, ya con una exigencia de pronto sí. Entonces también para que tengan en cuenta eso, y esa ha sido la temperatura máxima de este equipo.
Ahora vamos con la información de la parte interna para mirar cómo está fabricado internamente este equipo. No vamos a entrar en muchos detalles, únicamente vamos a hacer el reconocimiento de algunas partes. Entonces, primero que todo, por acá arriba tenemos la batería, ya no es plana como en otros equipos, es la batería tradicional pero interna. Entonces aquí está la batería, su conexión hasta aquí. Seguimos por acá, bueno, tenemos el cable de video que viene por aquí hasta aquí y que también es de la cámara web, también es del micrófono integrado. Seguimos por acá, bueno, por aquí tenemos la conexión del puerto de carga que va directamente aquí a la board, su puerto VGA que también va directamente a la board. Por aquí tenemos el ventilador que tenemos aquí su conexión y el ventilador pues lógicamente está enfriando aquí la disipación que viene hasta acá, hasta donde se encuentra acá debajo el procesador. Está integrado en la board y pues también nos podemos dar cuenta que acá hay unos espacios para memoria RAM y aquí hay un espacio para un chip de video independiente, cosa que no estoy muy seguro, pero hay la posibilidad que en este modelo, ya sea en la referencia que viene con el procesador Intel Core i5 o el i7, hay la posibilidad que venga acompañado de un chip de video independiente que iría hasta acá, y me imagino que el cobre, la disipación viene hasta acá para refrigerar también esta parte, pero le quedaría pues muy lejos para refrigerar, para conducir el calor hasta acá y que sea refrigerado. Bueno, y seguimos, bueno, por acá están todos sus demás puertos USB. Por aquí tenemos el lector de tarjetas SD, sus LEDs, y por aquí tenemos el puerto M.2 que lo alcanzamos a mirar incluso quitando la tapa de encima nomás, miren, porque esto va aquí y listo, ahí ya se alcanza a ver el puerto M.2 y esta ranura para memoria RAM adicional. Las memoria RAM integrada de este equipo están por acá debajo. Voy a sacar un poquito, a ver si podemos, sí, y miren, aquí está una y ahí están las demás, están aquí abajo integradas en la board. Por aquí tenemos la conexión del altavoz que está en la parte de acá, los voy a indicar. Bueno, vamos a colocar esto aquí y los podemos encontrar aquí y acá, y por aquí está su conexión. Por tanto, cuando este va de esta manera, aquí va el altavoz en este conector que se encuentra aquí y listo. Bajamos por acá, aquí tenemos el adaptador de red Wi-Fi con sus conexiones a las antenas. Por aquí van subiendo y suben todas por acá, me imagino que en la parte de arriba de la pantalla. Por acá tenemos la conexión del panel táctil, por aquí tenemos la conexión del teclado. Este es el conector del sensor de huellas dactilares que va por aquí y se cruza por debajo de este disco duro y va a dar hasta acá. Esta tarjeta es la que tiene el lector de huellas dactilares, el puerto USB 2.0, la conexión del jack de audio, y esta tarjetica también va conectada por este cable flex que se encuentra por aquí debajo. Por aquí tenemos el disco duro también, y por acá tenemos otra conexión mini SATA para la conexión ya sea de la unidad de DVD o de un CADI, que también Asus lo vende por separado. Lo estuve averiguando y estuvo como difícil conseguir ese CADI, porque si no lo hubiéramos conseguido para indicarles pues la conexión de acá también. Por otro lado, bueno, aquí ya podemos ver la board, que es bastante amplia, y más abajo pues ya tenemos el teclado del equipo. Recuerden que para cambiar ese teclado pues tendremos que sacar todo, la board, todo el ventilador, todo para poder cambiar ese teclado si algún día se requiriera. Entonces, bueno, yo creo que nada más por la parte interna, eso ha sido todo, pero de todas maneras vamos a continuar con más cosas de este video. Ahora vamos con las conclusiones que tenemos sobre este equipo, sobre todo lo que miramos en este video. Pero antes de eso les comento que todos no tenemos el mismo punto de vista, por tanto es mi punto de vista. Otra de las cosas que quiero comentarles es que no hay equipos perfectos. Por alguna cosa que yo mencione de mala, de pronto no hay que desanimarse. Hay que mirar mejor también los puntos positivos del equipo. Entonces primero vamos con lo que sí me gustó del equipo: el diseño rayado por encima. Y en el medio del teclado, en medio de las teclas, también tiene ese mismo grabado. Me pareció muy bien, el color muy elegante también. Es un equipo como para oficina, por eso en realidad no es tan delgado ni tan pequeño como otros equipos que hemos tenido en el canal. Este es un poquito ancho, pero de todas maneras sí está liviano. El manejo del panel táctil es suave,
compatible con los multigestos, responde bien. Los botones clic derecho e izquierdo también obedecen normalmente a la presión que les haga. El teclado también es suave, silencioso y cómodo para trabajar. Bueno también que lo podemos conseguir con cualquiera de varios procesadores Intel, ya sea de la 10ª generación, 8ª generación. También me pareció excelente que trajera hasta 4 puertos USB, 3 USB 3.1, eso está muy bien, y un USB 2.0 que está en el lado derecho. Por tanto, ahí podemos colocar un mouse con cable o inalámbrico y me parece bien en esa parte de los puertos USB. También está bien lo de la pantalla antirreflejo. También resalto que podemos colocar hasta 2 pantallas adicionales, ya sea por cable HDMI y cable VGA al mismo tiempo. Ya este cable VGA la verdad lo habían quitado en varios equipos, pero como les digo, este es un equipo empresarial, entonces por eso es que tiene tantos puertos USB y también tiene todavía la conexión del puerto VGA y también tiene la conexión del puerto LAN RJ45, que también hay unos equipos que lo han ido descontinuando. También tenemos la unidad de DVD, en este caso no la tenemos, pero sí podría venir con esa unidad de DVD o también con un CADI. Como les había comentado, no fue posible conseguir ni la unidad de DVD ni el CADI para hacer las pruebas, pero bueno, ahí está de que sí se puede hacer eso. También resalto que tiene todas esas luces LED en el frente del equipo, pues para nosotros poder saber cuando el equipo está encendido, cuando está en suspensión, cuando hay una lectura del disco duro o la unidad de estado sólido que le coloquemos. También podemos saber si está en modo avión o no. También podemos saber si las mayúsculas están activadas o no. También tenemos el lector de tarjetas, o sea, este equipo es bien completo. También tenemos puerto M.2 para la instalación de una unidad de estado sólido. También tenemos una ranura para memoria RAM para aumentar esa memoria RAM, pues que ya tenemos integrada y es súper fácil de cambiarla por delante. Si no queremos tocar el disco duro interno, simplemente dejamos ahí. Y si queremos ya aumentar la memoria RAM e instalar algo en el puerto M.2, simplemente retiramos la tapa y lo podemos hacer desde ahí nomás. También me gustó que pues tiene su lector de huellas dactilares, eso está muy bien. Y eso yo creo que sería todo lo que me ha gustado de este equipo. Ahora sí vamos con los puntos desfavorables que encontré. Lo primero, la cámara web, aunque no es tanto un punto desfavorable, porque la verdad, o sea, la imagen que muestra no es la mejor, pero sí serviría pues para clases en línea o algún teletrabajo y ese tipo de cosas. Entonces no es que sea un punto tan desfavorable. Otro punto que es así también como la cámara es el micrófono, que la verdad no graba tan bien, pero de todas maneras sirve. También me hubiese gustado de pronto que un puerto USB de los tipo A hubiera sido reemplazado por un tipo C, porque pues ya para estos tiempos usualmente los computadores, aunque sea, tienen un puerto USB tipo C. Tampoco me gustó un poco la refrigeración, la verdad no se comportó muy bien y hasta también hubo un estrangulamiento en el procesador, pero pues también no todos vamos a trabajar al 100%, por tanto a nosotros posiblemente se nos comporte bien esta parte de la temperatura. Tampoco no me gustó porque a estas alturas de este tiempo los biseles de esta pantalla pues son gruesos, son anchos, no son delgados como los equipos de ahora. Entonces ese punto también hubiera sido bueno de que le colocaran una pantalla con bordes delgados. Y por último, tampoco me gustó que no pude conseguir la unidad de DVD y tampoco no pude conseguir el CADI para colocar un disco duro ahí en el puerto mini SATA. Lo busqué por todo lado y no lo encontré, por tanto Asus lo muestra en su página web, pero es súper difícil de conseguir este tipo de accesorios. Entonces bueno, esos han sido también los puntos desfavorables del equipo. Ya les había dicho, bueno, que este es un equipo para más que todo la parte de oficina, para trabajos normales. Por tanto tiene todas estas maneras de conexión, de visualización y me ha parecido pues muy completo en su funcionamiento. Recuerden que si lo compran pues ponerlo a cargar durante 6 horas continuas sin encender el equipo para que la batería saque su máximo poderío durante pues todo el funcionamiento de su vida útil. También darle uso constante mientras la garantía esté activa. Por si de pronto tenemos un defecto de fabricación, podemos encontrarlo dentro de ese año y así hacer las correspondientes diligencias para una posible garantía. Y listo, ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que lo pueden indicar. Y si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal. Y me gustaría que me comenten qué les pareció este equipo.
si ustedes lo compraron, si planean comprarlo, qué les pareció el sonido, qué les pareció la cámara, a ustedes también se les recalentó de pronto, y entre todos esos puntos de vista que miramos. Ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.